Qué hermoso estar en este lugar, amén. Qué maravilloso es estar acá, mi hermano. Qué bonito poder decir, damos la bienvenida a todos los nuevos en este lugar, los que han venido por primera vez. Les amamos, Dios les bendice grandemente. Este es un lugar donde intentamos acercarnos un poco más al modelo que Dios quiere para nosotros. Es un lugar donde queremos, como iglesia, reunirnos y darle la gloria a Dios, darle las gracias y en algún momento ser formados, ser cambiados, ser restaurados, ser reedificados por el Señor para que podamos cada día más parecernos un poquito a Él. Amén. Hoy quiero que usted me acompañe al libro de San Marcos. Si usted trajo Biblia, y si no tiene Biblia, hermano, la misma Biblia dice una cosa. San Marcos capítulo 1 y versículo 16. ¿Ya están ahí? San Marcos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano querido. La vida de un pescador. Hoy vamos a ver un poquito acerca de la vida de un pescador. Los muchachos que estuvieron aquí ayer, de pronto recuerden este tema. Tocamos algo así acerca de esto ayer, de este apóstol Pedro, del apóstol Pedro. Es hermoso, hermano. ¿Sabe que ayer tuvimos una reunión de jóvenes aquí en este lugar? Más bien tuvimos una reunión con los jóvenes. Y es hermoso saber que el Señor empieza a levantar una generación que está y que tiene que ser moldeada y que tiene que ser apacentada por el Señor para que nos volvamos en lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces es hermoso y usted tiene que estar en oración por ello, hermano. Usted como iglesia tiene que, entre las cosas por las que ora, tiene que orar por estos muchachos, por estos jóvenes, porque la etapa de la juventud usted la recuerda, ¿cierto? Bueno, los que no la recuerdan es porque están en esa etapa, ¿cierto? Pero la mayoría, casi que la mayoría recordamos hoy esa etapa de la juventud porque pasamos por allí y recordamos que en esa etapa pasamos momentos chéveres, agradables, pero también de decisiones, de tomar decisiones y muchas veces de no saber tomar decisiones. Y muchas veces por no saber tomar decisiones sufrimos consecuencias que no queríamos o que no esperábamos, pero otras veces por tomar unas decisiones toda la vida disfrutamos de las bendiciones del Señor. Ahora, en este tiempo de la juventud, los muchachos necesitan conocer a Cristo. Y el acercarse a una iglesia, como hoy viene Natalia, como hoy viene Brian, como hoy viene Tatiana, como viene hoy Helen, como viene... No, Miguel ya se salió de ahí. No, mentira, Miguel también, Mateo.
El acercarse a una iglesia nos hace acercarnos un poquito a esa voz, nos hace escucharla, pero no nos asegura que seamos cambiados por esa voz. No nos asegura que esa voz entre y penetre y haga cambios en nosotros. Por eso, parte de nuestra tarea como iglesia es procurar de todas las maneras posibles hacer que esa voz sí pueda llegar a transformar esas vidas. Nosotros no podemos transformarlos, pero haciendo ciertas cosas, podemos intentar que en las manos del Señor nosotros seamos una herramienta para que esa voz llegue y ese ser tan maravilloso que es Jesús de Nazaret entre en sus vidas y le conozcan y transforme sus vidas. Y esa es nuestra intención con ustedes. A mí me alegra verlos a ustedes, los muchachos en este lugar, me alegra verlos en los cultos, me alegra verlos en las reuniones, en toda la reunión que se haga. Pero sabemos cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, o lo percibimos, ¿no? No siempre lo sabemos. Muchas veces entendemos cuando alguien no tiene cierta disposición para ciertas cosas y entendemos cuando alguien tiene mucha disposición para ciertas cosas. Y eso es lo que quiero hoy que de pronto veamos, que ayer vimos una parte y un pedacito acerca de este Pedro que nos enseña un montón de cosas en su vida. Y ayer hablábamos algo acerca de esto, pero antes de esto pues quiero saludar a mi hermana Bertica, que nunca se pierde un servicio a través de Facebook. Es una anciana de la iglesia que ya no puede por su salud llegar aquí, ¿cierto, hermano Orlando? Es la mamá de mi hermano Orlando. Y ella siempre se conecta, la visitamos y ella dice, yo siempre me conecto ahí, siempre me conectan ahí a ver el culto y yo siempre estoy, ya a la vista no me da para verlos tal vez bien, pero yo los escucho, yo escucho ahí el culto. Y yo sé quién está predicando y yo sé, y el domingo predicó el hermano y dice, y lo tiene claro. Entonces saludamos a la hermana Vertica y a los otros muchos que pueden estar también escuchando y viendo esta transmisión en cualquier lugar del mundo. Amén. Ayer empezamos a ver acerca del tema de Pedro. Y Pedro es un apóstol que quiero escuchar algunas características que ustedes tengan acerca de Pedro. Quiero que ustedes me las digan. Yo las voy a replicar aquí para que los que están viendo sepan lo que ustedes dicen. Características acerca de Pedro. ¿Qué recuerda usted de Pedro? El apóstol. No Pedro Picapiedra, sino Pedro el apóstol. Un pescador. Bueno, eso era antes de que fuera el apóstol, pero bueno, después también. Un pescador. ¿Qué más? Decía una cosa y hacía otra, dice el hermano Orlando. Impulsivo, dicen varias. ¿Qué más? ¿Qué más? Dudaba. ¿Dudaba? Ese no era Tomás, hermano. Bueno. Pedro también. ¿Qué más características usted ve de Pedro? Que se acuerde de Pedro. Algo que él haya hecho en algún momento. ¿Resucitó? No, Pedro no ha resucitado. Ah, resucitó a alguien. Sí, resucitó a alguien. ¿Qué más puede decir de Pedro? Era violento. Imagínense ustedes ese carácter. Alguien violento, impulsivo, pescador, que discutía. ¿Qué más fue lo que dijeron? Que dudaba. Impulsivo y dudaba. Decisivo, entonces dudaba o era decisivo, impulsivo. Bipolar. Oiga, era usado por Dios para hacer milagros. Resucitó a alguien. No, él no ha resucitado, va a resucitar. ¿No más? ¿Ninguna más? Hay unas muy claves que ayer dijeron en los jóvenes y no las han dicho hoy acá.
O sea, recibió revelación para decir que él era el Cristo. Bien. Hermano Orlando, ya por favor no más deje hablar a los hermanos. Era imprudente. Le cortó la oreja al apóstol Marcos. No, a Malco. Malco se llamaba un soldado y él le cortó la oreja por defender a Jesús. Venían a coger a Jesús y él cogía, a mi Señor no me lo coja y psh. Él no iba por la oreja, ¿cierto? Sino que el soldado alcanzó a hacer así, psh, le bajó la oreja. Atrevido, dijo. Atrevido, sí. ¿Qué más puede ser de Pedro? Le falta una muy clave. El Señor le dijo que te entregaré las llaves. Negó a Jesús. Esa era la que me habían dicho, hermanos. No es el centro de la predicación, pero negó a Jesús. Negó a Jesús. Y antes de negar a Jesús, ¿qué hizo? Lo besó, no, ese fue Judas. Amaba a Jesús. Bueno, vamos a dar un breve paseo por la vida de un pescador, que hoy es Pedro. Pedro es llamado por Jesús, ¿cierto? Jesús le dice desde la barca, Pedro en la barca, Jesús les dice, venga, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres, de hombres. El llamado que muchos hemos recibido acá y que si no lo ha recibido, hoy usted tiene un llamado de parte del Señor. El Señor te quiere hacer pescador de hombres, de hombres. Ahora, él deja las redes, dice el pasaje allí, enseguida el que nosotros leímos, y dejando luego sus redes, le siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús y luego de seguir a Jesús empezaron a andar con Jesús durante ¿cuántos años? 3 años en el ministerio con Jesús, andando con Jesús, viendo los milagros de Jesús, viendo las sanidades de Jesús, viendo cómo Jesús hablaba, cómo Jesús obraba, viendo cómo Jesús comía, cómo caminaba, cómo oraba. Todo eso veía Pedro, el ministerio de Jesús, cómo Jesús hacía todo, cómo era Jesús cuando se ponía de mal genio. ¿Usted se imagina estar con Jesús cuando Jesús se ponía de mal genio? Y pilas que el maestro cogió los azotes y las cuerdas y se va para el templo. ¿Se imagina estar con Jesús cuando Jesús le daba la loquera, como a uno cuando le da la bobada y se pone a reír por todo y a hacer chistes más malos que... Porque somos a semejanza de Él, ¿no? Entonces Jesús también es de buen humor, porque somos de buen humor. Entonces Pedro vivía todos los momentos con Jesús, todos los momentos, y sus discípulos, todos los momentos estaba con Jesús. 3 años viviendo con Él, 3 años. Mire lo que nos relata el libro de los Hechos. Porque cuando Jesús se va, porque muere, después de que le corta la oreja al soldado, recogen a Jesús, se lo llevan, pero quiero decirle que la oreja del soldado no quedó en el piso. Jesús cogió la oreja del soldado y le dijo, Pedro, eso no se hace, hermano. Pues se la pegó a Malco, se la limpió bien bonita y la oreja le quedó perfecta. ¿Ustedes creen que Malco no recibió a Cristo? ¿Ustedes creen que Malco no creyó en Jesús viendo que Él le puso la oreja, se la dejó perfecta? Y aún así los soldados se lo llevaron. Tremendo, tremendo. Después de eso se lo llevan y luego empieza la crucifixión, que usted ha visto las películas y no ha leído la Biblia. Ha visto las películas, crucifican a Jesús, muere Jesús. En la muerte de Jesús sucede algo y es que es donde comienza la ausencia de Jesús para los discípulos luego de 3 años, ¿cierto? Luego de 3 años de vivir con Él, ellos sienten la ausencia por poco tiempo, pero sienten la ausencia tanto que la hermana Irene dijo que Pedro negó a Jesús. Eso fue antes de la entrega, ¿no? Eso fue antes de la crucifixión. Después de que lo arrestaron, se lo llevaron y Pedro niega a Jesús. Ahora, Jesús antes le había dicho a Pedro
Eso usted lo puede leer en los evangelios, hermano, pero si nos vamos cita por cita no alcanzamos. Ahorita vamos a ir cita por cita en otra. Jesús antes le había dicho a Pedro que se iba a ir. Pedro le dijo, Señor, yo voy contigo. Él le dice, no, usted no va conmigo. El Señor le dice, Pedro le dice, Señor, yo iré contigo a donde quieras y voy a dar la vida por ti. Yo daré la vida por ti. La promesa que ayer hablábamos de promesas con los muchachos, la promesa que le hacía Pedro a Jesús. Yo voy a dar la vida por ti. Yo no, negarte yo, Señor. Jesús le dice, tú me vas a negar, Pedro. No digas eso, porque tú me vas a negar antes de que el gallo cante. Esa es la famosa frase, ¿cierto? Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Efectivamente sucede eso y Pedro niega a Jesús. ¿Cómo niega Pedro a Jesús? Cuando está Pedro por allí y le empiezan a decir, hey, ustedes de los que se la pasaban con Jesús, ¿cierto? Ahí empieza a negar Pedro a Jesús, a decir, yo no, yo con Jesús, no, yo nunca he andado con Jesús. ¿Cómo que no? Si habla igualito, se parece, habla igual que ellos, hasta dijo Dios le bendiga cuando entró. Va a decir que no es cristiano. No, es que yo voy a la iglesia de vez en cuando, nada más ahí porque mi esposa me lleva una vez que otra, yo voy a la iglesia, pues yo cristiano, no, ¿qué le pasa? De esa manera negó Pedro a Jesús, diciendo que él no andaba con Jesús. Lo negó 3 veces y luego Pedro se pega la arrepentida del siglo, ¿cierto? Cuando se da cuenta, cuando el gallo canta y Pedro dice, el Señor me dijo esto, lo negué, le fallé. Y dice que Pedro lloró amargamente por haberle fallado a Jesús. Porque el Señor con el que había andado 3 años, conociendo toda su vida y siguiéndole, en un momentico él lo había negado. En un momentico había sacado palabras que ya no salían de su vida, porque dice que hasta maldijo para que le creyeran que él no era de los que andaban con Jesús. Entonces le tocó recurrir a las viejas palabras de pescador y para hacer notar que él no era seguidor de Cristo. Entonces ayer hablábamos algo al respecto, hasta ahí más o menos hablamos ayer. Y decíamos, ¿cuántas veces nosotros hemos negado a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros esa promesa la hemos fallado cuando decimos, Señor, ahora sí yo te voy a seguir? Ahora sí yo te voy a seguir, ahora sí. Y muchas veces lo hicimos en el transcurso de la vida. Y muchas veces tal vez haya quienes lo sigan haciendo. Ahora sí yo voy a seguir a Cristo, voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a ponerme juicioso. Y pasan los días y pasa el tiempo y escuchamos que canta el gallo. Escuchamos que canta el gallo y nos acordamos de la promesa que habíamos hecho y decimos, ay Señor, otra vez fallé. Otra vez volví a cometer el pecado que había dicho que no iba a cometer. Otra vez volví al entretenimiento que había dicho que iba a dejar. Otra vez después de 2 meses me acordé que iba a orar. Otra vez después de 2 meses sin coger la Biblia me acordé que había dicho, Señor, yo voy a leer la Biblia. Y pasamos muchos por ese proceso por el cual Pedro pasó. Y resulta que Pedro pasa por eso, pero después de la resurrección de Jesús, Jesús viene y lo confronta, ¿cierto? Lo perdona, le dice que lo ama. Y hasta ahí exactamente llegó la prédica de ayer. Le dice que lo ama y le dice, Pedro, no me importa si usted no me ama, yo lo amo a usted. No me importa qué tanto cree usted o no cree en mí, yo lo amo a usted. Porque en resumidas cuentas lo que pasa es esto. Jesús le dice, Pedro, tú me amas. Pedro le dice, Señor, yo te quiero. La novia le diga eso, ¿me ama? No, yo lo quiero. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro le dice, Señor, yo te quiero. Y Jesús le vuelve a preguntar, Señor, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice, Señor, yo te quiero. Y Jesús vuelve la 3.ª vez y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y ahí es cuando Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Te quiero. No me alcanza para más. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación de decir, Señor,
¿qué puedo hacer si no me alcanza mi querer para más? Yo no alcanzo a dejar las cosas para seguirte, no alcanzo, es la verdad. Es la verdad, yo amo más a mi familia, yo amo más a mi trabajo, yo amo más el pecado que tú conoces que tengo. Quiero seguir más en ese vicio, no soy capaz de dejarlo. Y el Señor sabe que es lo hermoso del Señor, que Él no está detrás de nosotros. Si les ponía un ejemplo ayer, era cuando un niño le dice al papá, un niño, un bebé, le dice, no, te amo, porque se pone bravo el niño. Le puede decir al papá o a la mamá, ya no te amo. ¿Y qué hace la mamá? Ay, pobrecito, venga, papacito lindo. Ay, yo sí lo amo mucho, 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 lo quiero mucho. Ay, que no es hermoso. No ama a mami, no ama a la mami. No, yo sí lo quiero, mi amor. Yo sí lo amo mucho. Y muchas veces esperamos nosotros esa reacción del Señor cuando le decimos, Señor, yo ya no te amo, no te siento, no te quiero, yo no quiero más. ¿Y sabe qué dice el Señor? Nada. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Haga lo que lo mandé a hacer. Le dijo a Pedro. Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Porque cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer, vamos a entender que nuestro amor para Él casi que es innecesario. Lo que es válido y la promesa que vale no es la nuestra hacia Él, es la de Él hacia nosotros. Cuando Él nos dice, con amor eterno te he amado. No me importa cómo estás, yo te amo. No me importa si hoy estás bravo, si estás mal geniado, yo te sigo amando. Ahora, Pedro va a entender una cosa. Y Jesús le dice, apacienta, haz lo que te mando a hacer, hágalo. Pedro tenía una opción, o dos opciones más bien. La opción de decirle a Jesús, o no de decirle, sino de no apacentar las ovejas. Y de simplemente volver a las redes nuevamente. Porque ¿sabe cuándo pasó eso, hermano? Cuando Pedro entendió algo. Y le voy a devolver el cassette 5 minuticos. Antes de que Jesús lo confrontara a Pedro diciéndole que sí le amaba, Pedro ha vuelto al mar, a la barca, a las redes. Ha cogido lo que había soltado cuando siguió a Cristo. Cuando Cristo vino a Pedro, Pedro estaba en la barca con la red, tirando la red. Cuando Cristo viene a Pedro, luego de que Pedro ha dejado lo que le ha mandado el Señor, porque Pedro ha dejado lo que le ha mandado a hacer el Señor y ha vuelto a su barca otra vez a pescar. Allá mismo vuelve Jesús a encontrarlo en la misma situación, pescando. Y allá sucede algo hermoso, hermanos. Y es que pasa algo que pasa con nosotros cuando hacemos las cosas sin Cristo. Dice que ellos duraron toda la noche pescando, ¿cierto? Y que duraron toda la noche y que no habían podido pescar nada, ni un resfriado. No habían podido pescar nada. Y dicen que pasó un hombre a lo lejos y les dijo, echen la red a la derecha. Y cuando escucharon la voz, Juan dijo, es el maestro. Y echaron la red a la derecha. Y la red se llenó de tantos peces que no podían sacarla. Habían durado toda la noche pescando. Entonces Juan dice, es el maestro, le dijo a Pedro. ¿Sabe qué hace Pedro en el momento? Y es algo que nosotros tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida. Pedro está volviendo a su viejo trabajo, de donde lo llamó y lo sacó el Señor, ¿cierto? Volvió nuevamente cuando Jesús murió. Y Pedro está en la barca nuevamente con sus redes, las que Cristo le había dicho que las dejara para seguirlo. Las cogió nuevamente. No era un pecado pescar. No era un pecado tirar la red. Y muchas veces volvemos a hacer cosas solo por entretenernos, no porque sea un pecado. ¿Estará mal? Y Pedro ve el milagro, está en la barca, pero también está viendo un milagro que está aconteciendo, una cantidad de peces que no habían podido coger. ¿Y sabe qué hace Pedro en ese momento? Entiende
lo que muchos de nosotros pasamos una vida entera y no entendemos. ¿Sabe qué entiende Pedro ahí? ¿Sabe qué hace Pedro? Tiene el milagro, tiene la red, tiene el trabajo, tiene la barca. Y al otro lado, supo que estaba el maestro. ¿Sabe qué hizo? Se botó al mar de cabeza y se fue a buscar a su maestro. No le importó el milagro, no le importó la red, ya no le importó la barca. Digo, entendí todo. Pedro entendió todo allí. No es el milagro, no son los peces, no son las redes, no es el trabajo, no es lo antiguo. Es que yo necesito, y entendió una cosa Pedro, necesito encontrar a Jesús. A Él es al que quiero, Él es lo que yo quiero. Él es el que me cambió mi vida. Los milagros no le importaron mucho ahí a Pedro. Y Pedro fue y allá fue confrontado y allá se enfrentó, y volvemos y llegamos al punto otra vez y adelanto. Y llegamos al punto donde Jesús le dice: no me importa que no me ames tanto, apacienta mis ovejas. Ahora, en ese punto el Señor nos ha mandado a nosotros algo, nos ha llamado a algo. Y a todos nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Todos nos ha llamado a ser pescadores. Y en esta vida del pescador de Pedro, podemos ver ciertas cosas. En Hechos, ¿cierto? Les dije Hechos. A partir del capítulo 1 empieza a relatarnos la vida que empezó a vivir la iglesia luego de que Cristo ascendiera. Y esa vida empieza con una orden que Jesús les da antes de ascender. Y es: quédense aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y luego cuando lleguen, cuando reciban el Espíritu Santo, recibirán poder, ¿cierto? Y me serán testigos. Bueno, ellos obedecieron. Se quedaron en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 empieza a suceder algo. Llegó el Espíritu Santo, venida de Pentecostés. Pasa algo allí en el capítulo 2, y es que Pedro da, luego de que son llenos del Espíritu Santo porque están en oración. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque estaban en oración buscando del Espíritu Santo. Por eso fueron llenos del Espíritu Santo. Pero luego de eso, Pedro da su primera prédica. Su primera prédica. ¿Usted se acuerda de su primera prédica? ¿Ya la tuvo? ¿No la ha tenido? Pues Pedro le dio la primera prédica. ¿Dónde quisiera usted que fuera su primera prédica? ¿Aquí? Delante de 40, 50, 80, 100. Pues Pedro dio su primera prédica a gente que no era cristiana. ¿Dónde queremos tener nuestra primera prédica nosotros? Porque Pedro la dio a gente que no era cristiana. Y sabe, si nosotros predicamos hoy y hablamos del Evangelio, corremos el riesgo de que 5 o 6 personas reciban a Cristo en su corazón en esta mañana. Pero si nosotros predicamos afuera, corremos el riesgo de que si nos escuchan 40 puedan recibir a Cristo, ¿cierto? Hoy les quiero decir una cosa, mis hermanos. Nosotros estamos aquí en Soacha, Cundinamarca, Colombia. Pero en Subia, Cundinamarca, también hay otros que están en la iglesia, están predicando. Y en Coyaima, Tolima, también hay otros que están predicando en este mismo instante. Y yo decía a las 9 de la mañana cuando comenzamos el servicio, en este mismo instante están en Subia y están en Coyaima. Hermanos nuestros. Yo veía a las 9 de la mañana que aquí habíamos pocos para comenzar. Pero decía, bueno, somos pocos acá, pero sé que hay 4 hermanos que están por los alrededores de este barrio predicando, anunciando el Evangelio, porque a esa hora, más o menos desde las 8 de la mañana, salieron unos hermanos a anunciar aquí por los alrededores, a evangelizar. Habían otros en Coyaima y habían otros en Subia. Somos más, hermanos. Y no importa que tantos veamos acá, lo que importa es la obra que hagamos allá, afuera. Esa es la obra que más importa. ¿Por qué?
Porque no podemos coger los peces de la barca. A menos que ellos salten. Si hoy saltan 4 o 5, vamos a tratar de atraparlos, de que no se nos devuelvan. Pero la mayoría de peces están fuera de la barca. Tenemos que ir por los peces, tenemos que tirar la red. Amén. Y entonces vemos que la iglesia tiene un movimiento, aunque en el servicio de pronto no veamos a todos, sabemos que hay otros que están en otra labor. Hoy está aquí el hermano Robin, la hermana Nelly, pero no siempre están los domingos. Ellos están en Subia, en su ministerio también allí. Es una bendición. Hoy están otros hermanos allá, está el pastor Elpidio, está el hermano Custodio. Y bueno, qué bendición que nos movamos a la obra, que nos movamos y que vayamos, porque esa es en sí la orden, ¿no? Y está otro hermano en Coyaima, por los que tenemos que orar, hermanos, por los que tenemos que orar para que el Señor, vamos más adelante para ver si llegamos ahí. Porque lo que pasa aquí con Pedro es que él da su primera prédica, y en su primera prédica se convierte en ¿cuántos? Como 3,000 personas, o sea, más de 3,000, porque no contaban mujeres ni niños. En su primera prédica. Pero ¿por qué pudo él dar esa prédica? Porque ya había recibido poder. Ya había recibido poder, ¿cierto? Bueno, aquí en el capítulo 2 y versículo 42, dice una cosa aquí, hermano. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes perseveraban? Los 3,000. O de los 3,000 los que querían. Perseveraban en la doctrina, las enseñanzas, en la comunión, en el compartir, en el partir del pan, compartir el pan, y en las oraciones. ¿Sabe qué produce el que haya comunión en la iglesia? ¿Sabe qué provoca el que haya compartir, el que haya oración como iglesia? ¿Sabe qué provoca? Siga leyendo. ¿Qué dice? 43. Y sobrevino temor a toda persona de los que no estaban con ellos. Sobrevino temor. Hermano, sobrevino temor. Dígame, hermano, si la gente hoy tiene temor al ver la iglesia. ¿Será que sí? Puede ser que sí, puede ser que no, no sé. Bueno, entonces respóndame usted. Si usted sale por donde su vecindario, por donde están sus amigos, sus conocidos, ¿a ellos les da temor de usted? Imagínese, hermano, lo tremendo que pasaba en este comenzar de la iglesia, que la gente tenía temor de la iglesia. Ahora, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo que pasa es esto, hermano. Mira lo que sigue diciendo aquí. No les voy a leer el 45 para que no vendamos las propiedades. Y dice el 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Esto es algo que comenzó la iglesia a hacer, y es algo que la iglesia tiene que hacer si quiere provocar un mover en la sociedad, en la comunidad. Hermano, sigue diciendo el 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir teniendo favor con todo el pueblo? Ustedes saben, bueno, vamos adelantico, pero la iglesia servía a la comunidad. La iglesia sirve o debe servir a la comunidad. Es uno de los propósitos como iglesia, servir a la comunidad. ¿En qué servimos a la comunidad?
¿Estamos sirviendo a la comunidad? ¿Por qué formaron diáconos en la iglesia? Porque había necesidad de administrar lo que llegaba y ellos no tenían tanto tiempo. Y dijeron, no, ustedes encárguense de administrar todas las cosas que llegan, de administrarlas para que se les reparta bien a las viudas, a los necesitados, para que se reparta todo. Esos son los diáconos que se encarguen de ello. ¿Por qué? Porque el versículo 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. ¡Wow! Ahí es donde nosotros tenemos que confrontar o preguntarle a aquellos que dicen, es que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Bueno, dejemos el diezmo y hagamos lo que dice el Nuevo Testamento. Vendan sus propiedades y tráiganlos y vamos a repartir. Entonces de pronto él va a decir, no, mejor yo diezmo. ¿Cierto? Me conviene más. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es otro tema y no me quiero meter allí, hermano. Pero hoy no vamos a pedir que vendamos las propiedades, ¿sí? Porque ya con ese método han llegado muchos estafadores y no queremos ser parte de ellos. Y el apóstol Pablo nos enseñó a dar generosamente, a ofrendar generosamente, y esa es la manera como tenemos que hacerlo, dar con alegría y no con tristeza, dar por alegría, ¿cierto? Y eso es algo que en nosotros tiene que estar implantado, sea el diezmo, sean las ofrendas, hermano. Nosotros tenemos que aprender a dar, a ser dadivosos, generosos. Si yo estoy en un ministerio, lo que yo más pueda aportar, tengo que hacerlo de mí. No esperar, hermano, es que necesito. Hermano, es que nosotros somos criados en ello. Y en nuestro ministerio, en las crianzas, en el comenzar, siempre estuvimos diciendo que se necesita, hermano. Tomen. Hoy en día se están levantando iglesias. ¿Y qué hacen los hermanos que están cerca a la obra? Dicen, ¿qué falta, hermanos? No, toca hacer esto. Hermano, vamos a comprarlo. ¿Qué necesitamos? Vamos a comprarlo. Yo he estado aquí, hermano, un mes y medio. Y en mes y medio, cuando hemos hecho trabajos, he visto que hermanos dicen, voy a traer esto. Se va y lo trae. No llamó al diácono a decir, hermano, necesito para comprar. Ah, bueno, cuando no hay, pues ni modo, toca, ¿cierto? Pero si el Señor nos permite, ¿sabe qué hacemos los hermanos? ¿Qué hacen? Voy a traer esto. Hermano, traje esto que se necesitaba. Traje lo otro que se necesitaba. Porque cuando nosotros más damos, pero ese es otro tema, entonces no nos salgamos hasta allá. Resulta que la iglesia perseveraba unida, unánime, junta. Y en ese proceder de orar y todo, en el capítulo 3 pasa con Pedro algo. Hace su primera sanidad. Cura a un cojo de nacimiento. ¿Cuántos años tenía ese cojo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos más o menos tendría ese cojo? ¿Tendría por ahí 18? Como 35. Yo le pongo que esté más de 40, ¿no? Yo le pongo que más de 40. ¿Qué pasó? Él sanó a ese cojo. A raíz de sanar a ese cojo en el capítulo 3, se le viene mucha gente allá en el pórtico de Salomón. Se le viene mucha gente. ¿Y qué hace él? Aprovecha para su segunda prédica. Y en su segunda prédica, resumiendo, a ver, dice por allá. ¿Alguien ya lo encontró? Bueno, versículo 4. Capítulo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y ese Pedrito tenía influencia. ¿A qué se debe esa influencia, ese convencimiento de Pedro? Porque aquí pasó algo, y es que como provoca que mucha gente lo siga, entonces los que no les conviene mucho lo cogieron y lo llevaron para la cárcel. Lo llevaron para la cárcel a amenazarlo. Hey, por favor, deje de hablar de ese Jesús porque nos está alborotando el pueblo. Entonces,
Bueno, primera vez en la cárcel, Pedro sale y se va. Mire lo que pasa en el versículo 29 del capítulo 4. Luego de que lo amenazan y le dicen: no vuelva a predicar en ese nombre, por favor, se lo rogamos, por las buenas. Él hace una oración, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y la oración que haríamos cualquiera de nosotros, porque nos amenazan porque salimos a predicar en la calle, es: Señor, toca el corazón de ellos, cámbialos, que los quites de aquí, si es posible que caiga un rayo y los saque de ahí, para que podamos. ¿Sabe qué vale la oración de Pedro? Mire, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Él oró por ellos mismos, no para que los quitara a ellos, sino para que les diera valor a ellos mismos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. ¿Sabe qué dice el 31? Cuando ellos hubieron orado, el lugar donde estaban tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué? Con denuedo, con autoridad, con poder. Hablaban la palabra de Dios. El lugar donde estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con poder, la palabra de Dios. Hermano, si seguimos por la vida de Pedro, yo les estoy relatando un poquito de la vida de Pedro. Pasó lo de Ananías y Zafira, que es un tema un poquito delicado, pero el versículo 12, capítulo 5, versículo 12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y el versículo 15 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles. Oiga esto, hermano, esto me parece tan... Y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Wow, hermano, ¿cuántos creen aquí en el poder de Dios? Nosotros hemos creído en el Evangelio, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Y si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, debemos tener claro el mover de la iglesia, porque este es el mover de la iglesia. No puede ser una iglesia sin ser luz, sin ser sal. ¿Qué pasa cuando uno se echa sal en una herida? Le arde, le duele, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien, la iglesia, le da sal al mundo? Va a pasar lo mismo. Porque cuando damos sal al mundo es cuando anunciamos el pecado del mundo. Cuando le decimos a la gente: usted está en pecado y necesita arrepentirse y necesita recibir a Cristo, porque si no, usted va a estar en una condenación y Jesús quiere salvarlo de allí. ¿Qué pasa con el que se siente ofendido por ello? Le duele. Y la iglesia empieza a ser enemiga de ellos. ¿Por qué hoy no es la iglesia enemiga del mundo? Porque no es sal. Porque no somos sal. Porque hoy es amiga del gobierno. O intentamos tratar de ser lo más posible amigos para que vaya todo bien. Pero debemos ser sal y ser luz, porque nosotros no vamos a ver gloria y poder si no hacemos lo que necesitamos para poder ver gloria y poder. Mire lo que pasó. Dice el versículo 17, versículo 18: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Otra vez, Pedro nuevamente a la cárcel. Hermano, ¿cuántas veces hemos ido a la cárcel por hablar de Cristo? Nuevamente a la cárcel. ¿Y sabe qué pasa? Que un ángel llega y saca a Pedro de la cárcel, se lo lleva.
Léalo usted en su casa porque hoy de pronto no alcanzamos. Pero se lo resumo un poquitico. Dice más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Les dijo: id puestos en pie en el templo y anuncien, vayan, prediquen, sigan predicando. Un ángel los sacó y fueron a predicar. Y después por la mañana van y le dicen a los soldados: bueno, vayan y traigan a Pedro y a Juan que están por allá en la cárcel. Y ellos van y: hey, por cierto que fuimos y miramos y no había nadie allá. Así dice la palabra. 23. Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias estaban afuera de pie, pero cuando la abrimos no había nadie adentro. Entonces dijeron: vayan, búsquenlos, están en el templo predicando. Fueron, los trajeron por las buenas para no alborotar al pueblo, los trajeron suavecitos, los llevaron otra vez y los volvieron a amenazar. En el versículo 40, bueno, pero antes de ello, ¿sabe qué pasa? En el 34, que hay un sabio, un maestro de la ley que se llama Gamaliel. Doctor de la ley, versículo 34. Venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y aconseja a los duros de allá y les dice: venga, no se pongan a pelear con ellos. Acuérdense de que están alborotando al pueblo, ¿sí? Pero acuérdense que de pronto alguna vez se levantó otro man que se llamaba por allá Teudas. Y él duró un poquito con el movimiento que inició, empezó a alborotar el pueblo, pero duró poquito y se desvaneció eso. Se acabó. Después vino Judas, un Galileo, y también intentó hacer un movimiento así como esto, como que se las daba de mucho rabí, y se le acabó también el movimiento. Entonces no se metan con eso, porque si ustedes lo acaban, pueden estar cometiendo un error. Si esto no es de Dios, se va a desvanecer y se va a acabar. Pero si es de Dios, ustedes están enfrentándose al mismo Dios. Entonces yo les recomiendo que no se metan con ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen a Pedro y a Juan: volvemos a amenazarlos, no vuelvan a hablar de ese Jesús. Los azotaron y los soltaron. Eso lo dice allá en el versículo 40. Pero ¿sabe qué pasa, hermano, cuando los azotaron? Dice el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Hermano, ¿cuántas veces nos han azotado? Hermanos que salen por la mañana a predicar, ¿cuántos azotes han recibido estos días? Azotes así de... Todavía no, ninguno. En 2 años que estuvimos por allá en el Tolima, ningún azote me pegaron, hermano. Ningún azote. Imagínese que a Pedro lo azotaron y lo sacaron y él salió contento, gozoso de haber sido tenido digno de padecer por el nombre de Jesús. A nosotros nos da miedito de pronto hablar, porque de pronto nos hablan feo, de pronto nos miran mal o nos dejan de mirar. ¿Sabe, hermano? Ahí es donde pasa la elección de los 7 diáconos. En diáconos, entre los cuales está uno famoso que se llamó Esteban, ¿cierto? Pero estos diáconos eran varones llenos del Espíritu Santo, de poder, de sabiduría, que hacían milagros como Esteban, y que fue el primer mártir, Esteban. En el versículo capítulo 7, Esteban, al que llaman para ajusticiarlo, les predica desde el principio hasta el fin, toda la historia, hasta Jesús, y les dice: y ustedes crucificaron a Jesús. Lo matan a Pedro, a Esteban. Todavía no han matado a Pedro. Bueno, ¿qué pasó con Pedro? Se nos perdió Pedro aquí, porque aquí empieza a hablar de Pablo, pero la prédica no es de Pablo.
Hasta el versículo 32 del capítulo 9 vuelve a aparecer Pedro haciendo otra sanidad. Sana a un paralítico que tenía 8 años de paralítico, y luego resucita a una mujer que se llamaba Tabita. La resucita. Hermano, lo voy a sacar de la duda. En el capítulo 4 y versículo 22, el hombre que sanaron, el cojo, dice aquí: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea que ahí está la respuesta. Tenía más de 40 años. En el versículo 10, Pedro se ve confrontado a hacer algo. Pedro es parte de los judíos, del pueblo de Israel. Ellos eran celosos. Ellos decían: la salvación solo es para nosotros, para los judíos. Pero Jesús, Dios, los llama, le muestra una visión y los lleva a una familia que no era de judíos. Y allí le abre la puerta hacia el mundo exterior, hacia los que no son judíos, y dice: la salvación no es solo para los judíos, para esta gente también. Y abre la puerta para toda la gente, por lo cual nosotros hoy estamos acá y tenemos salvación, ¿cierto? Pedro le habla a esa gente. Cuando le habla y le predica a esa gente, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice: no, si esta gente recibió el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para impedir lo que el Señor está haciendo? Hermanos, Pedro allí confronta a la iglesia, les enseña, les habla acerca de esto a los judíos y les dice: el Señor nos ha mandado a predicar esto a todo el mundo, ya no solo a nosotros, sino a todos. No podemos hacer otra cosa. Pedro ahí ya, en el capítulo 12, matan a Jacobo, y es la última vez que nos habla de Pedro. ¿Sabe qué dice? Que otra vez lo mandaron a la cárcel. Otra vez, por tercera vez, mandaron a Pedro a la cárcel. Pero allí Herodes le pone custodia, guardia personalizada. 4 guardias y encadenado. Ese Pedrito no se nos va a salir con la suya. ¿Que quiere seguir predicando a Jesús? Pues no, señor. 4 guardias, 4 turnos. Dice allí, vea, versículo 6, capítulo 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Bueno, y allí pasa que otro ángel coge a Pedro de la mano, las cadenas se sueltan, coge a Pedro y le dice: camine, envuélvase en su manto y camine. Se lo lleva, lo pasa por toda la cárcel, un ángel, a Pedro. Y allá afuera de la cárcel, luego de voltear la esquina, le dice: vaya, predique. Y Pedro ahí reacciona y dice: wow, yo pensé que era un sueño. Yo pensé que esto era un sueño. Pensé que era una visión. ¿Quiere leerlo? Versículo 11, 12-11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Hermano, ahí Pedro va a la iglesia y luego de esto Pedro se nos pierde un momento, un tiempo. Herodes, que era el que quería matar, luego de que Pedro se le escapa, Herodes dicta sentencia de muerte para esta gente, para Pedro. Dice: si los encuentran, los matan. ¿Pero sabe qué pasó? Herodes murió. Al ratico, un ángel del Señor viene y ahí dice en el mismo capítulo 12, y Herodes muere, hiere a Herodes y lo mata. Ahí, hasta ahí llega Pedro. Por allá aparece en Gálatas, en el capítulo 2, creo, y el versículo 11. Pero aparece Pedro porque Pablo, que es otro duro, lo está reprendiendo, lo está exhortando, lo está regañando, porque Pedro era
muy hipócrita. Pedro, el que hacía milagros, Pedro, el que resucitó a Tabita, salió con cositas ahora. Y Pablo se cree con la autoridad y le dice, lo coge cara a cara, lo carea y le dice, Pedro, lo que usted está haciendo está mal. ¿Qué era lo que hacía Pedro? Pedro estaba con los judíos, con su grupo, y ya Pedro había recibido que para todos era la salvación, entonces compartía con todos. Pero resulta que últimamente Pedro, cuando estaba con los gentiles y llegaban los judíos, como que soltaba a los gentiles y decía, no, yo no me estoy juntando con los gentiles, solo los judíos, nosotros somos el pueblo. Y tanto que dice que la hipocresía se le estaba pegando a Bernabé, lo estaba convenciendo también. Es decir, que cuando los judíos estaban solo los judíos, no se juntaba con los gentiles. Y cuando los gentiles estaban, siempre se juntaba con ellos. Pero si llegaba un judío, entonces no me junto con los gentiles. Y Pablo lo reprende y le dice, no sea así, hermano. Eso no se hace. La salvación es para todos. Para todos es la salvación. Pedro también necesito de eso. Y hermanos, este es un paso por la vida de Pedro, porque usted ve cómo Pedro termina escribiendo 2 epístolas al final, ¿cierto? Y esas epístolas donde escribe Pedro, ¿qué está haciendo Pedro? Apacentando la iglesia. ¿Qué era lo que le había mandado a hacer el Señor? Apacienta mis ovejas. Usted lee por allá en Primera de Pedro, lea Primera de Pedro. Capítulo 5. ¿Qué dice ese capítulo? El título de ese capítulo: apacentar la grey de Dios. Pedro apacienta la iglesia hasta sus últimos días. ¿En qué circunstancias? No lo sabemos nosotros. Pedro es sentenciado a muerte para su final, ¿cierto? Sentenciado a muerte. Y como Jesús le había dicho por allá en Juan 21, creo, cuando le dice, leámoslo. Juan 21. En el versículo 18, después de que le dice apacienta mis ovejas, le dice, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras, a donde no quieras. Dice el 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Extenderás tus manos, le profetizó el Señor Jesús. ¿Sabe cómo murió Pedro? Crucificado. Lo sentenciaron a muerte y en algún momento le dijeron, lo vamos a crucificar. Pero Pedro dijo, no, yo no soy digno de morir como mi maestro. Yo no soy digno. Entonces él pidió que lo crucificaran inverso, ¿cierto? Pero extendió sus manos y murió. Cumplió la palabra allí. Hermano, este es el paso por la vida de un pescador. Un sencillo y humilde pescador. Hoy el Señor, o no hoy, pero el Señor nos ha dado un libro a cada uno de nosotros para que lo escribamos. Y tal vez nadie lo está escribiendo con un papel y una hoja, pero nuestra vida es un escrito. Y si usted pudiera leer su vida, usted es un pescador, hermano. El Señor lo llamó a ser un pescador. El Señor lo llamó a ser un pescador. Y desde el momento en que usted dijo, Señor, yo te voy a seguir, hermano, desde ahí empiece a leer su libro. ¿Cómo va ese libro? ¿Cómo va el libro de su vida? Porque si ya leímos el libro de la vida de Pedro, bueno, un resumen, una síntesis del libro de la vida de Pedro. Pero el libro de la vida de Robinson, el libro de la vida de Elena, de Jorge, de Gustavo, de Priscila, el libro de la vida de cada uno de nosotros, de Andrés, de Orlando, de Esteban, de Esther, de David, el libro de su vida, ¿cómo va? ¿Cómo va escribiéndose? Porque nosotros tenemos la misma promesa que recibió Pedro. La misma.
El mismo Dios que tiene Pedro, que tuvo Pedro allá en ese tiempo. ¿Y cómo va nuestra vida? ¿Sabe a qué se dedicó Pedro para poder salir a anunciar con denuedo? A lo que el Señor le pidió: quédese hasta que sea lleno. Ore, ore, hermano. ¿Sabe por qué la iglesia de Dios veía este mover? Porque oraban, porque creían, porque compartían, porque eran apasionados por su palabra, por su presencia. ¿Qué tanta pasión hay en ti por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por la oración? Hermano, si nosotros como iglesia queremos ver este mover, y yo le invito a usted a que lea Hechos de los Apóstoles, léalo nuevamente y dése cuenta cómo era el mover de la iglesia que Dios instituyó, que el Señor dejó, porque es el mismo mover que tiene que surgir hoy, es el mismo. Ahora, ¿sabe, hermano? Pedro ya no está entre nosotros, ni siquiera un tocayo. No hay tocayos en la iglesia. Pero, ¿o sí? ¿Algún hermano Pedrito por ahí? Pero está Andrés, está Robinson, está Didier, está Brian, está Abel, está Jeffrey, está Miguel, está Esteban. ¿Sabe? El Señor nos ha llamado y nos ha dicho: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Hermanos, yo repito lo que dije ayer y lo que he dicho algunos días. Los peces están afuera, ¿cierto? Y tenemos que pescarlos. Tenemos las redes. Somos los pescadores, hermano. Está el mar y tenemos que ir a pescarlos, y el Señor nos va a permitir hacerlo. Pero mientras tanto, yo les vuelvo a poner un ejemplo. ¿Qué pasa o qué pasará cuando usted llegue a la iglesia, al culto, y esté llena y no quepa ni una persona? Estamos parados y sentados y no caben más. Hay 150, porque no cabemos más de pronto. Hay 150 acá, y usted llegó a la iglesia y usted entró como pudo y llegó hasta aquí y dijo: ¿y esta gente? ¿Usted cómo los ve a ellos en ese momento? ¿Como peces o como pescadores? ¿Usted en ese momento cómo se siente? ¿Como un pez o como un pescador? Hermano, ya fuimos peces y el Señor ya nos pescó, y el Señor ya nos dijo en algún momento: venga, sígame. Y en algún momento ya dejamos las redes y le seguimos. Ya somos pescadores. Pero ¿sabe qué? Tenemos que vivir como lo que somos. Porque cuando veamos mucha gente y no somos capaces de hablarles, no somos capaces de decir: bienvenidos, Dios les ama. Bienvenidos ustedes, Dios les ama en gran manera. Bienvenidos ustedes, Dios les ama en gran manera. Y amamos que ustedes estén en este lugar, amamos que lleguen. Y cuando no somos capaces de acercarnos y coger los peces, hermano, yo me acuerdo porque estuvimos pescando allá en el Tolima una vez, y el hermano que estaba pescando los cogía y nos tiraba el pescado allá afuera, y había una canequita chiquita, y como eran pescados chiquitos y estaba cerca del río, a la quebradita, pues estaba uno encargado de coger la caneca y los pescados y meterlos. Pero a veces el pescado caía fuera de la caneca y el pescado empezaba así a moverse y a moverse y a moverse, y de repente, si no lo coge rápido, porque el pescado es resbaloso también, ¿cierto? Y si no lo cogía rápido, ¿qué hacía el pescado? Volvía a su agua. Y el que estaba encargado, todos le decían: ¡ay, pero cójalo! ¿Cierto? ¡Ah, no lo deje caer! Y a nosotros nos causa risa porque es algo muy lógico. Es algo muy lógico. Pero ¿por qué no nos causa lo que nos tiene que causar en el área cristiana?
Porque cuando llega una persona aquí nueva y empieza la persona nueva a salir solita y a irse, ¿qué está haciendo? Está haciendo así. Y nosotros 10 al lado de la caneca mirándolo. Ay, se fue. Se fue. Hermano, somos pescadores. Y cualquier pez que llegue a este lugar, nuestra intención va a ser atraparlo. Y no lo vamos a atrapar con nuestras estrategias ni con nuestras normas o ideas o promesas, no. Lo atrapamos porque el Espíritu Santo le dé convencimiento. Y es el obrar de Él. Pero nosotros tenemos que ser pescadores, hermano. Así que yo les invito hoy, hermano, a que se ponga en pie usted y a que oremos. A que si usted no ha entendido que usted es un pescador, lo entienda hoy. Que usted se mueva como tal. Somos pescadores. Cuidado con ese pez que va ahí. Agárrenlo, que no se vaya. Que no se vaya. Vamos a agarrarlos, hermano. Vamos a cogerlos. Vamos a decirle: Dios lo ama. Este es el lugar que Dios ha preparado para usted. No se nos vaya de aquí. ¿Cómo es su número? Venga, ¿cómo de dónde vive? Eso es agarrar un pez, hermano. Y esa es nuestra intención, hermano. Pero tenemos nosotros que mostrar que queremos hacerlo. Tenemos que orar, apasionarnos por orar, por su presencia. Ahorita en un momentico les van a repartir unas cositas a ustedes. Ya las puedes repartir si quieres. Y ustedes van a apuntar ahí en esa cosita, van a apuntar su nombre. Y ya les digo para qué es. Mientras tanto, cuando los incomoden, ustedes estén allí y háganlo. Mientras tanto, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría. Y vamos a pedir al Señor como pidió Pedro: Señor, danos denuedo para hablar tu palabra. Danos denuedo para hablar tu palabra. Gracias. Porque si nosotros hablamos y no tenemos el respaldo, la autoridad del Señor, pues no tiene sentido. Pero si lo hacemos con la autoridad de Él, sí que lo tiene. Padre amado y santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar acá, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos conocer un poco la vida de un pescador.